En el tranquilo suburbio de Hudson, Ohio, la mañana del 19 de abril de 2023 comenzó como cualquier otra. Los niños se preparaban para la escuela, los vecinos intercambiaban saludos y la comunidad cobraba vida. Pero para la familia de Todd Morgan, un respetado profesor de la Universidad Estatal de Cleveland, un padre devoto y un querido amigo, el día se convertiría en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Todd Alan Morgan no era solo un nombre más en un obituario, ni un rostro en las noticias. Era un hombre con múltiples roles: hijo, padre, profesor, mentor, amigo, y los desempeñaba con gracia, humildad y un toque de humor que alegraba incluso el día más frío. Nacido y criado en Ohio, Todd creció en un hogar de clase media donde los valores del trabajo duro, la honestidad y la compasión se inculcaban en la vida diaria. Sus padres, Sandy y Mark Morgan, solían describirlo como el tipo de niño que notaba cuando alguien estaba triste y se sentaba a su lado hasta que sonreía. Ya de niño tenía un alma vieja, curioso, empático y bondadoso hasta la médula. Su pasión por aprender surgió desde pequeño. Mientras otros niños estaban pegados a los videojuegos, Todd estaba absorto en los libros, haciendo preguntas reflexivas y soñando a lo grande. En el instituto era el triunfador silencioso, el que ayudaba a sus compañeros sin que nadie se lo pidiera, daba clases particulares a sus amigos para los exámenes y, aún así, se las arreglaba para ser voluntario en el refugio local los fines de semana. No fue ninguna sorpresa que Todd se graduara con honores y consiguiera una beca para la Universidad Estatal de Cleveland. En la CSU, realmente se desarrolló. Estudió administración de empresas con la misma tenacidad que aplicó a todos los demás aspectos de su vida. Sus compañeros lo recuerdan como el estudiante que siempre se sentaba en primera fila, que desafiaba a los profesores con preguntas respetuosas pero incisivas y que a menudo se quedaba atrás para ayudar a quienes no entendían la clase del día. Fue allí, en esas aulas, donde Todd encontró no solo un título, sino una vocación. Tras obtener su licenciatura y maestría, Todd no se apresuró a perseguir la riqueza corporativa. En cambio, trabajó en la industria durante un corto tiempo y luego regresó al mundo académico con una misión mayor: enseñar, guiar e inspirar. Cursó un doctorado en Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Kent, compaginando su investigación con la paternidad tras el nacimiento de sus dos hijos, a quienes solía llamar su mayor orgullo y propósito. Era padre soltero, y aunque la relación con la madre de sus hijos había terminado, Todd nunca permitió que la amargura se agudizara. Se concentró por completo en asegurarse de que sus hijos crecieran amados, escuchados y vistos. «Solo quiero ser alguien de quien se sientan orgullosos algún día», le dijo una vez a un colega después de un largo día de clases seguido de una noche de práctica de fútbol y de ayudar con proyectos para la Feria de Ciencias. Cuando regresó a la CSU en 2021, como profesor asistente en la Facultad de Negocios Monteaguja, fue como volver a casa, no solo a un lugar, sino a un propósito. Los estudiantes se sintieron atraídos por su sinceridad y energía. No solo enseñaba teoría, aportaba historias, casos prácticos, chistes y una perspectiva del mundo real que convertía las clases en conversaciones. Fuera del aula, entrenaba al equipo de fútbol de su hija, hacía voluntariado en bancos de alimentos locales y disfrutaba pasando las tardes viendo comedias antiguas o trabajando en sets de Lego con su hijo. Cocinaba las cenas de los domingos desde cero, siempre pasta, porque creía que las comidas debían unir a las personas. Y aunque no hablaba mucho de sí mismo, cuando lo hacía, solía ser para compartir la lección de algún error que había cometido, porque, como solía decir, el éxito es fácil de admirar, pero son los errores los que nos enseñan.
Sus amigos lo describían como un hombre de fuerza serena, ese al que llamabas a las 2 de la madrugada cuando todo se desmoronaba, el que recordaba el nombre de tu madre y cómo le gustaba el café, el que nunca juzgaba, sino que siempre te retaba a ser mejor. Sus colegas respetaban su rigor e integridad, los estudiantes lo adoraban, sus hijos simplemente lo veneraban. Todd no era famoso, no vivía en una mansión ni conducía un coche de lujo, pero tenía una gran fortaleza de carácter que hacía que quienes lo rodeaban se sintieran más valorados, más capaces, más humanos. Y eso es lo que hizo que la tragedia de su muerte fuera tan insoportable. No solo por la insensatez y la violencia con la que se lo llevaron, sino porque el mundo perdió a alguien que hizo que la vida cotidiana fuera más brillante, segura y amable. Alguien cuya ausencia dejó un vacío que jamás podría llenarse, ni en el aula, ni en el campo de fútbol, y mucho menos en los corazones de su familia. La historia de Todd Morgan no terminó con elogios ni fanfarrias, terminó con preguntas, con dolor, con conmoción. Pero si les preguntas a quienes mejor lo conocieron, te dirán esto: vivió plenamente, se dio generosamente y amó sin condiciones. Y eso, más que cualquier título o cargo, es el legado que realmente importa. En el mundo moderno, conectar está a un paso de distancia. Así fue como Todd Morgan conoció a Terreyona Paschal, no a través de amigos en común ni del trabajo, sino a través de una aplicación de citas llamada Bumble, donde los rostros se cruzan como destellos de posibilidad. Una sonrisa, una línea en el perfil, un interés mutuo. Eso es a menudo todo lo que se necesita. Todd llevaba varios meses explorando el mundo de las citas online con cautela. Como padre soltero y profesor a tiempo completo, tenía poco tiempo y encontrar a alguien auténtico no era fácil. Sus amigos dicen que no buscaba un romance fugaz, sino algo significativo, alguien amable, sensato e inteligente. A primera vista, Paschal parecía cumplir con todos esos requisitos. Su presencia en línea era muy cuidada. Selfies sonrientes, detalles vagos y un encanto superficial. Su perfil de Bumble mencionaba que tenía 32 años y vivía en Akron, a unos 40 minutos de la casa de Todd en Hudson. Dijo que trabajaba en el comercio minorista y que le interesaba la salud y el fitness, pero bajo esa máscara digital se escondía algo más, algo oscuro, manipulador y, en última instancia, letal. Intercambiaron mensajes durante unos días, conversaciones informales, cumplidos, coqueteos, nada alarmante, nada sospechoso. A Todd, siempre precavido, le pareció una conexión segura. No presionó demasiado, no pidió dinero, no levantó sospechas. Al poco rato, acordaron verse. La noche del 18 de abril de 2023, Paschal llegó a casa de Todd. Las cámaras de vigilancia del vecindario captaron un Chevrolet Malibu plateado entrando en su entrada alrededor de las 22:15. La fecha y hora, la marca y el modelo, todo sería crucial más tarde. Lo que sucedió a puerta cerrada esa noche se ha reconstruido mediante pruebas forenses, datos digitales y una trágica perspectiva. Todd la recibió en la puerta. Es posible que le sirviera vino, ya que más tarde se encontraron 2 copas en la encimera de la cocina. Una de ellas se hizo añicos, con los pedazos esparcidos por el suelo de baldosas. Lo que comenzó como una primera cita aparentemente normal dio un giro siniestro, posiblemente impulsado por un robo, un rechazo o algo mucho más premeditado. En algún momento, Paschal recuperó un arma de fuego. Según las pruebas presentadas ante el tribunal, disparó varias veces, alcanzando a Todd tanto en la cabeza como en el torso. Su cuerpo se desplomó cerca de la parte trasera de la casa. Posteriormente, los investigadores encontraron salpicaduras de sangre y casquillos de bala
esparcidos por 2 habitaciones, lo que sugiere que pudo haber intentado huir o defenderse en sus últimos momentos. Un vecino informó haber oído lo que parecían fuertes explosiones alrededor de la medianoche, pero en un barrio tranquilo, eso podría confundirse con fuegos artificiales o el petardeo de un coche. Nadie llamó a la policía, pero algo extraño ocurrió poco después del asesinato. Se recibió una llamada al 911 desde el teléfono de Pascal. Duró solo unos segundos antes de desconectarse. No se pronunció ninguna palabra. Los investigadores creen que pudo haber sido una llamada de bolsillo o un momento de pánico, cuando Pascal cuestionó lo que acababa de hacer. Huyó del lugar poco después. Más imágenes de una cámara de seguridad cercana captaron el vehículo plateado alejándose a toda velocidad del vecindario alrededor de las 00:50. Posteriormente se encontró sangre en la entrada y en el porche trasero, evidencia de su ruta de escape. Dentro de la casa, el cuerpo sin vida de Todd permanecía donde cayó. Su celular vibraba con mensajes perdidos. Uno de ellos, escalofriantemente, era del colegio de su hija, preguntándole si llegaría tarde a recogerlo al día siguiente. Cuando no llegó a recoger a sus hijos el 19 de abril, la familia se preocupó. Nunca llegaba tarde, nunca era descuidado. Su exesposa llamó a la policía para solicitar un cheque de asistencia social. Cuando los agentes entraron en la casa, lo que encontraron fue horroroso. Rastros de sangre, agujeros de bala, cristales rotos y Todd ya desaparecido. El arma homicida nunca se recuperó, pero Pascal dejó atrás algo más que caos. Dejó huellas dactilares, ADN en las envolturas de los cigarros y un rastro digital de sus intenciones. El GPS de su celular la situó dentro de la casa de Todd a la hora estimada de su muerte. Había buscado su nombre, ubicación y fotos de su casa días antes de conocerse. Los investigadores encontraron posteriormente fotos de la casa de Todd, tomadas desde fuera, guardadas en su dispositivo. Aún más inquietante, había indicios de que había creado alias en varias aplicaciones de citas y había contactado a varios otros hombres de forma similar, aunque ninguna de esas interacciones había derivado en violencia. Todavía, la fiscalía cree que Todd fue el objetivo. Se desconoce si fue por robo, venganza o simplemente por pura emoción. Pascal nunca explicó su motivo, nunca se disculpó. Se negó a dar detalles al ser interrogada. Cuando en el tribunal le preguntaron si tenía algo que decirle a la familia Morgan, guardó silencio. La traición emocional a la confianza, la manipulación de la bondad y la velocidad con la que todo se desenmascaró. Eso es lo que hace que este asesinato sea tan escalofriante. Todd, siempre optimista, había depositado su confianza. Había abierto su puerta, no solo literalmente, sino emocionalmente, a alguien que creía que podría ser diferente, alguien que parecía inofensivo. En cambio, dejó entrar la muerte. La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando agentes del Departamento de Policía de Hudson llegaron a casa de Todd Morgan para una revisión de bienestar. La calle estaba inquietantemente silenciosa, ese tipo de silencio que solo flota en el aire cuando algo anda muy mal. Un vecino había llamado antes, preocupado porque Todd no había recogido a su hija del colegio el día anterior. Algo completamente inusual para un hombre que vivía según los horarios de sus hijos. La policía llamó a la puerta. No hubo respuesta. Llamaron. Nada. Cuando entraron, el silencio interior era ensordecedor. Lo que encontraron a continuación los acompañaría para siempre. El cuerpo de Todd yacía dentro de la casa, sin vida y ensangrentado. Le habían disparado varias veces, en la cabeza y el torso. La escena era brutal y caótica. Casquillos de bala estaban esparcidos por el suelo de madera. Una botella de vino rota yacía cerca de la entrada, con su contenido empapado en la alfombra. Había señales de forcejeo, una silla volcada
sangre manchada en el marco de la puerta y quizás lo más escalofriante, un rastro de pisadas que salía por la parte trasera de la casa. Quienquiera que hubiera hecho esto no solo había matado a Todd, había aniquilado la tranquilidad y seguridad del hogar de un hombre querido. Los detectives sabían que se trataba de algo más que un robo casual. Era algo personal, un objetivo. Y así, comenzaron a reconstruir las últimas 48 horas de vida de Todd. La primera pista del caso provino del propio teléfono de Todd. Mensajes de texto revelaron una oleada reciente de intercambios con una mujer llamada Terrellona Paschal. Ambos se habían conocido en la aplicación de citas Bumble y, tras algunos mensajes casuales, pero cada vez más coquetos, habían acordado verse en persona en casa de Todd. Ese encuentro tuvo lugar la noche anterior al descubrimiento del cuerpo de Todd. Los detectives obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad del vecindario y de los semáforos de la ciudad. Vieron una camioneta Kia de color claro, un vehículo que coincidía con el que figuraba a nombre de Paschal, entrando en la entrada de la casa de Todd a última hora de la noche del 18 de abril. Unas horas más tarde, ese mismo vehículo fue visto saliendo del vecindario. La cronología encajaba escalofriantemente bien. Los investigadores obtuvieron una orden de registro para el teléfono de Paschal. Lo que encontraron pintó un panorama inquietante. Su historial de búsqueda incluía consultas escalofriantemente específicas. Todd Morgan, Universidad Estatal de Cleveland. ¿Dónde vive Todd Morgan? ¿A qué hora salen las escuelas de Cleveland? ¿Cómo borrar la ubicación del iPhone? Incluso había buscado imágenes de la casa de Todd días antes del asesinato. Los detectives observaron que no se trataba de un simple acto de violencia espontáneo. Era premeditado. Quizás la prueba más contundente fue una llamada al 911 colgada desde el teléfono de Paschal aproximadamente a la misma hora de la muerte estimada. La llamada duró solo unos segundos. No se pronunció palabra alguna, solo silencio. Pero ese pequeño destello en la cronología digital, ese momento de vacilación o miedo, confirmó que ella había estado en la escena durante ese lapso crítico. Los investigadores rastrearon los datos GPS del teléfono, la situaron en casa de Todd la noche del 18 de abril. El dispositivo permaneció en la zona hasta la madrugada del 19 de abril. Ella había estado allí, el teléfono había estado allí, el vehículo había estado allí. Pero, ¿qué había ocurrido realmente entre esas paredes? Mientras los investigadores de la escena del crimen registraban la casa de Todd, descubrieron dos puros parcialmente ahumados en el alféizar de la ventana de la sala. Era un detalle inusual. Todd no fumaba puros, pero tal vez su invitado sí. Los puros fueron cuidadosamente empaquetados y enviados a una prueba de ADN. Cuando llegaron los resultados, confirmaron lo que los detectives sospechaban. El ADN pertenecía a Terrellona Paschal. Además, las muestras de sangre tomadas de la botella de vino rota y de un vaso en la mesa de la cocina contenían una mezcla de ADN de Todd y Paschal. Era evidente que el encuentro entre ambos comenzó con calma, quizá incluso románticamente, pero terminó en una violencia inimaginable. Paschal fue localizada y llevada a interrogatorio. Al principio, negó haber conocido a Todd, pero cuando le presentaron el ADN, los registros telefónicos y las grabaciones de vigilancia, su historia empezó a desmoronarse. Afirmó que habían salido juntos, tomado unas copas y que Todd la había hecho sentir insegura. Una afirmación sobre la que su defensa luego basaría su argumento. Pero los investigadores no encontraron ninguna prueba que respaldara la idea de que Todd actuara agresivamente. De hecho, no había indicios en los mensajes, el audio ni en las declaraciones de los testigos de que ninguna parte de la reunión hubiera sido otra cosa que consensuada hasta que se volvió mortal. Aún faltaba el arma homicida.
Se había utilizado una pistola de 9 milímetros. Los casquillos de bala lo dejaban claro, pero el arma de fuego nunca se recuperó. Paschal se negó a decir dónde estaba. No importaba. El caso en su contra era infalible. A día de hoy, la pregunta de por qué sigue siendo un vacío oscuro y profundo en el caso. ¿Fue un robo que salió mal? ¿Una reacción paranoica? ¿Una ejecución calculada? Algunos especularon que Paschal, quien tenía antecedentes de problemas de salud mental e inestabilidad, podría haber actuado en un momento de colapso psicológico. Otros creían que el acto fue mucho más siniestro, que había tenido a Todd en la mira desde el principio, posiblemente viéndolo como una fuente de riqueza, o peor aún, como una presa. La familia de Todd no encontró consuelo en las teorías. «No lo traen de vuelta», dijo su hermana, Dana Morgan, durante una conferencia de prensa. «Lo que queremos es responsabilidad, lo que queremos es la verdad, pero sobre todo, lo que queremos es a Todd». En las semanas posteriores al asesinato, los investigadores recopilaron un expediente exhaustivo, huellas digitales, pruebas de ADN, grabaciones de vigilancia, declaraciones de testigos, cronologías y análisis de comportamiento. Cada pieza encajaba como fragmentos de vidrio roto, nítida, dolorosa e imposible de ignorar. Lo que revelaron fue el asesinato frío y sistemático de un hombre que simplemente le había abierto la puerta a alguien en quien creía poder confiar. Para cuando Terrellona Paschal compareció ante el tribunal, la sala se sentía sumida en el dolor. No solo el dolor de la familia de Todd, sino el peso colectivo de una comunidad que intentaba comprender cómo semejante horror podía surgir de algo tan aparentemente común como una conexión a través de una aplicación de citas. Ante la abrumadora evidencia, Paschal se declaró culpable de asesinato con agravantes y con especificación de arma de fuego. El 19 de septiembre de 2024, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 23 años. Durante la sentencia, la familia de Todd emitió declaraciones emotivas. Su madre, Sandy Morgan, se dirigió directamente a Paschal. «Solo Dios, Todd y tú saben la verdad de lo que sucedió el 19 de abril. Lo único que sé es que fue brutalmente asesinado por ti y que murió prácticamente en vano». La pérdida de Todd Morgan conmocionó a la comunidad de la Universidad Estatal de Cleveland. Sus colegas y estudiantes lo recordaron como un educador apasionado y una persona bondadosa. La presidenta de la CSU, Darcy Laura Bloomberg, declaró: «Todd era conocido en nuestra comunidad de la CSU como un colega amable y dedicado y un educador hábil. Era muy querido y respetado por los estudiantes, apreciado por su actitud sencilla y muy apreciado por quienes lo guiaron en su carrera». El trágico asesinato de Todd Morgan sirve como un duro recordatorio de los peligros potenciales asociados con las interacciones en línea. Si bien la tecnología ha facilitado la conexión con los demás, también presenta riesgos que deben abordarse con precaución. Para la familia, los amigos y la comunidad en general de Todd, el dolor por su pérdida es inconmensurable. Sin embargo, al recordar su vida y su legado, existe la esperanza de que su historia inspire a otros a abordar las relaciones en línea con cautela y a valorar el tiempo compartido con sus seres queridos.